Estamos en nuestra secuencia Elige Bien y en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos se encuentra el profesor Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia por el partido Perú Libre. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Nicolás. Muchas gracias por el espacio y saludar desde Exitosa a todo el país, a nuestros compatriotas en el exterior y agradecerles a todo el pueblo peruano por este acto de solidaridad frente a estas campañas millonarias, no solamente del terruqueo, sino que se han hecho en plazas públicas y en diferentes partes del país en forma sincronizada, instando a la muerte, atentando contra la democracia y contra otros asuntos, ¿no? Que bueno, pero nosotros estamos acá por el pueblo. No me trae ningún interés. No tengo ningún interés personal, ni grupo, ni familiar, ni grupal. El único que me interesa es mi país. El único que me interesa es este pueblo que tiene muchísimas desigualdades. Muchas gracias, Nicolás. Estar en Exitosa, me siento muy cómodo, porque acá no hay un tarjetazo, porque acá no hay una agenda aparte, que simplemente porque nos importa el país y eso, me siento en libertad. Muchas gracias. Y tratamos con el mismo respeto y consideración a todos, Pedro, a todos. Sí, Nicolás, lo vengo acá porque me siento como en casa y eso es lo que tenemos que empezar por ahí. Los futbolistas pueden decir exactamente lo mismo. Podemos empezar por ahí, pero me incomoda de ciertas maneras que cuando a veces ante las cámaras, ante los micrófonos, quieres hablar algo al país y lo primero que hacen es digitarte. No te sacan lo que dices. Eso, y por eso estoy acá, porque el Perú necesita respeto, el Perú necesita salir no solamente de la crisis sanitaria. Todo anda mal. Mira, ves el transporte, hay una crisis. La educación es una crisis, la salud es una crisis, la infraestructura, la administración, los presupuestos, ¿no? Las organizaciones están en crisis. Y eso no es porque lo haya destapado la pandemia, lo hemos dicho siempre. Démosle el espacio a los hombres y mujeres del pueblo que tenemos la posibilidad de ordenar este país. Pero también quiero acá, mi estimado Nicolás, desmentir ciertas cosas que se vienen diciendo. Que vamos a hacer un Venezuela, que vamos a hacer otro país, que fulano de tal te va a poner Pedro, la agenda. Si me permites, Pedro. Gracias. Yo no dudo de tu buena fe, de tu voluntad de servir al país, ¿no es cierto? O de tu convicción de que en el Perú hay que cambiar las cosas, pero el problema es cómo se van a cambiar las cosas y produce preocupación por eso, no solo la presencia personal de Vladimir Cerrón, que es un gobernador regional que no se ha caracterizado precisamente por su eficiencia, por la cantidad de obras que como casi todas las regiones del país están tiradas, sino que tiene una sentencia de 4 años por el mal manejo de recursos públicos y porque tiene un programa, entiendo, escrito por él, donde lo que propone pues un cambio cuyo riesgo, lo que puede significar para el país, como nosotros hemos señalado acá, no es que se reparta mal, sino que no haya nada que repartir. Entonces, por Nicolás, eso es la interrogante de cuál es el papel de Vladimir Cerrón. Mi estimado Nicolás, me ratifico y vengo a decir esta mañana que el señor Vladimir Cerrón no tiene nada que hacer con esta lucha que lo ha gestado el pueblo. Su lucha de él, que lo reconozca su región, que la reconozca el pueblo en el escenario como en el marco donde ha sido autoridad, pero él también ha entendido de que si bien es cierto, hay un partido gestado en el interior del país y tiene su propio ideario, y ese ideario no se contrasta con la realidad misma en el marco de la pandemia y otros casos, pero él ha reconocido de que esta lucha es del pueblo, y también agradezco a muchos sectores, a organizaciones, a partidos políticos, que entienden que este es un partido y esta es una candidatura abierta. Nosotros no traemos una receta, no traemos algo cerrado para el país. Bienvenidos, pero lo que tenemos que hacer, mi estimado Nicolás, ¿qué esto en términos prácticos? Pero que esta definición, Pedro, es en realidad trascendente, porque, es decir, el ideario y programa de Perú Libre, donde está el rostro y el nombre de Vladimir Cerrón,
no es el programa que va a aplicar Pedro Castillo. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace con legitimidad es ¿cuál va a ser? Por supuesto que no va a ser, mi estimado Nicolás. El ideario, como dice la misma palabra, es un ideario. Es un sueño de tener un país, pero el Perú tiene otra realidad. Yo recorro el país, yo conozco el país, que lo primero que tenemos que hacer es una lucha frontal, no solamente contra la corrupción, sino contra las grandes desigualdades, empezando por controlar la pandemia. Y de acá quisiera decir al país que lo poco o lo escaso que ha hecho este gobierno en concerniente a la pandemia, si el pueblo se siente bien y la sentimos bien, nos sentimos bien representados por este accionar, la tenemos que seguir encaminando. Tenemos que seguir respetando la institucionalidad del país, las organizaciones. El problema del país no son las organizaciones, Nicolás. El problema es quién lo administra, los individuos que estamos al frente. Si hemos ido a una institución, estamos al frente de una institución, pero para fregar al país, para estar pensando en mi bolsillo, para estar pensando en la plata, y no pienso en los problemas que tienen los jóvenes, los niños, los estudiantes, los ancianos, la salud, los agricultores, los taxistas, los mototaxistas, y no pienso en regular, por ejemplo, los grandes problemas que tienen los peajes, el problema que tienen los micros y pequeños empresarios. Entonces, se nos sacaron de todo, nos vienen atacando de todo, y yo, por eso, desde acá, desde este espacio, decirle que acá tengo la plena libertad, porque cuando quieres decir algo, lo primero que te ponen es una palabra. Yo quiero abrir una entrevista para aclarar las cosas, te preguntan, oye, te hablan de Hugo Chávez, te hablan de Menem, o sea, la misma cosa. Cuando veo que está direccionada una campaña para que sí te abran el espacio, pero, claro, no te dan la soltura. Pero Pedro, yo puedo coincidir contigo en que hay una carga, digamos, ¿no es cierto?, en una dirección, pero digamos, las cosas que dice Vladimir Cerrón te justifican que la gente tenga de dónde agarrarse para plantear ese tipo de interrogantes. Por eso es tan importante la conversación que estamos teniendo en este momento, porque la gente quiere saber, si tú dices, Vladimir Cerrón no va a tomar decisiones ni en la campaña ni en el gobierno, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el equipo de gobierno? ¿Con quiénes va a gobernar Pedro Castillo Terrones? Tenemos Esa es la interrogante que se hace el país entero. Nicolás Lucar, tenemos que gobernar con el pueblo. Acá no se trata de un individuo, no se trata de Pedro Castillo. Ese es el problema, que simplemente en elecciones hemos dado carta en blanco a una persona que postula, gana las elecciones y se convierte y se emborracha con el poder, se vuelve soberbio con el poder. Creemos importante decirles que vamos a hacer un gobierno con el pueblo. Yo agradezco a diferentes personas notables, profesionales que se están acercando. Y, profesor, yo nunca participé en política y la veo honesto, la veo sincero con el país, la veo sincero con el pueblo peruano, y denos el espacio. Estamos abriendo el espacio, hemos abierto el espacio a muchos partidos, a muchas organizaciones, pero lo que quiero es ratificarme acá, que el único que te va a tomar las riendas es mi persona por mandato del pueblo. El único que te va a tomar la decisión y el que va a gobernar es Pedro Castillo juntamente con el pueblo. Y el señor Vladimir Cerrón ha entendido de que esta lucha es del pueblo más allá que Pedro Castillo. Entonces, la agenda la tenemos que estructurar. Cuando se me ha dicho, ¿en dónde está su equipo técnico? ¿Para qué querían el equipo técnico si lo hubiese soltado o le hubiese dicho anteriormente? ¿Para qué? ¿Para que hagan lo mismo que han hecho conmigo? ¿Para que la terruquee? Para que le busquen de repente, porque hoy en día, cuando aparece una persona notable que no quiere saber nada con la política y quiere poner el hombro, y si no tienes nada, te la crean. Eso puede ser, pero Pedro, eso puede ser, porque más allá del papel que hayan cumplido ciertos medios de comunicación en esta campaña y estén cumpliendo, lo que sí hay es un interés legítimo del elector. Es decir, la gente que ha votado por Pedro Castillo y la gente que está decidiendo por qué votar, Nicolás, tiene derecho a saber. Nicolás, entiéndeme que también te lo siembran en la cabeza. Ayer yo encontraba por ahí personas y gente que está decidida a hacer este cambio, y me dice, ¿sabe qué, Pedro? Te están repartiendo periódicos, están haciendo una cosa, se están diciendo que le vas a quitar su casa, que le vas a quitar su terreno, que vas a estatizar las cosas, cuando las cosas no son así. Es más, me ratifico acá en este espacio, diciendo de que justamente en un país, en un gobierno del pueblo, vamos a convocar a un referendo para que el pueblo se manifieste. ¿Es necesario o no es necesario cambiar esta constitución? ¿O se cambia todo, se modifica, o qué artículos se van a cambiar? Pero es el pueblo el que toma decisión. Entonces, más allá, las personas, los empresarios, los microempresarios, los peruanos
que están en diferentes espacios económicos, políticos, sociales, administrativos, fuera y dentro de las organizaciones o las instituciones, tienen que ser ellos los que encaminan. No la va a hacer Pedro Castillo, no lo va a hacer Perú Libre, la tiene que hacer el pueblo. Entonces creemos importante. ¿Y por qué lo planteamos eso? Porque el mismo pueblo está exigiendo de que la educación sea un derecho, que deje de ser un servicio, de que se revisen algunos contratos donde se ha llevado por años la riqueza a otros países, ¿no? Entonces, que se manifieste el pueblo. Y ahí el pueblo dirá, sabe que este es incluso el modelo económico, cómo se va a hacer, de qué manera se va a llevar, cómo tenemos que participar las organizaciones, cómo deben ser, cómo deben conducir los gobiernos regionales. Luego regresamos a los equipos, al equipo de gobierno, pero es decir, actualmente, tú has dicho, Pedro, yo voy a hacer todo lo que haya que hacer en relación a este tema, respetando la actual Constitución y los procedimientos que establece. Ahora, en la actual Constitución no figura la Asamblea Constituyente. Entonces, lo que tendría que ocurrir primero es que el Congreso electo y que se instala el 28 de julio, lo que tendría que hacer es aprobar una modificación constitucional para que se incorpore la figura de la Asamblea Constituyente. Por supuesto, ya tenemos nosotros un equipo. Existe en este momento en la Constitución. Tenemos un equipo de constitucionalistas, que le voy a decir los nombres en su momento, y ellos han encontrado el camino perfecto, cómo de una u otra forma se tiene que inyectar a través de una iniciativa legislativa, de un proyecto, para que se incorpore en todo caso la Asamblea Nacional Constituyente en la actual Constitución y se debata, porque yo lo que entiendo, mi estimado Nicolás, es que el poder político está por debajo del poder ciudadano. Entonces, ¿quién hace la Constitución? Los hombres, son los hombres y mujeres de un país, y quien la tiene que corregir también es este pueblo, para que se incorpore las cosas que han sido excluidas, como repito, como la educación, como la salud, como ver de qué manera tenemos que recuperar los recursos, pero en lo que no nos pueden hacer retroceder lo que exige el país, por ejemplo, la renegociación del gas de camisea. ¿Cómo es posible que acá hay miles y millones de personas que no, hasta el momento no se ha atendido? El problema del agua, que deje de ser un servicio, se convierte en un derecho constitucional. De esto habló Alfredo Barnechea, de Acción Popular, que públicamente se ha pronunciado en contra de tu candidatura ahora, pero hace 5 años él planteó este tema. ¿Tú convocarías a Alfredo Barnechea para que ayude a renegociar estos contratos en el tema del gas? Nicolás, porque él habló de esto hace 5 años. Nicolás, yo soy un hombre convencido de que en el escenario de las contradicciones y las similitudes que se den en un gobierno y en cualquier espacio son bien importantes. Todos somos hermanos acá. Entonces, por el hecho de que no piense bien, no piense lo mismo o piense diferente, no podemos dejar de ser convocados. Las contradicciones son bien importantes. Si usted no está de acuerdo con esto y yo estoy de acuerdo, sentémonos y vemos los puntos de coincidencia. Porque si usted sabrá por qué no está de acuerdo, para entenderlo, que puede tener una opción mejor, pero es necesario escucharnos. O sea, yo voy a decir no estoy de acuerdo y me pongo de espaldas al país. Pongámonos cara a cara, las personas que nos interesa el país, las organizaciones políticas, y si cambiamos de pareceres también digámoslo. Entonces, para eso estamos acá. Ahora, Pedro, es decir, olvídate del Grupo El Comercio, de medios de comunicación que te atacan. Yo lo digo desde la perspectiva de la gente, que es a la que nosotros como medio nos debemos. Y la gente tiene derecho a saber quién es el equipo de gobierno de Pedro Castillo y cuál es el plan de gobierno de Pedro Castillo, sobre todo si dice esto que está en el programa de Vladimir Cerrón no es lo que se va a aplicar. Es legítimo que la gente quiera saber eso, sí, que la gente tenga esa respuesta, Nicolás, en relación a sus intereses. Por supuesto. Por ejemplo, Miguel del Castillo, a quien entrevistamos el día de ayer o antes de ayer, dice que fue convocado por ti y que él a su vez convocó personas y técnicos de diferentes partidos para que colaboren en este plan de gobierno. Mira, Nicolás, yo lo que quiero es agradecer. Por otro lado hay reuniones con Verónica Mendoza. O sea, finalmente ya hay un equipo y un plan. Nicolás, de eso se trata, de hacer un equipo de ancha base, hacer un equipo abierto. Yo lo entiendo al equipo, a un equipo de trabajo, a un equipo de un gobierno. No se trata de que lo llamo a Nicolás, le llamo a Juan, le llamo a Pedro, le llamo a Miguel, le llamo a fulano, y nos sentamos y debatimos y al final resulto repartiendo ministerios. El equipo de trabajo de un gobierno no debe ser una repartija. Yo concibo de que debe aterrizar en un plan. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud, en el marco de
del doctor, por ejemplo, Hernando Ceballos, que voy adelantando uno de los nombres. Él está a cargo, por ejemplo, de ver una serie y está en contacto con una serie de nombres y personalidades para ver de qué manera se encamina, por ejemplo, en el caso de la pandemia. El amigo, el economista Juan Pari, por ejemplo, diciendo de que él está coordinando las situaciones con todos los economistas del país para ver de qué manera reactivamos la economía y generamos el empleo necesario. Y así personalidades, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de justicia. Kurt Burneo. Como en el caso de... perdón, ¿en justicia quién? Kurt Burneo es parte también ya del equipo que ha llegado, pero también ha sido claro, yo voy por ti, no voy por Cerrón, y hemos hecho claro, acá Cerrón no es su lucha. Del señor Cerrón entiende de que él es parte del partido, pero entiende muy bien que más allá de un partido y más allá de Pedro Castillo es el país. Entonces no queremos hacer una repartija. Acá lo que se trata es el Perú. Entonces, constitucionalistas, ahora han venido personas que han venido sumándose. En el caso de justicia quisiera saludar Sí. al doctor Albino Guillén, que es una persona que así de alguna u otra forma, bueno, por el momento, ahí tengo otro nombre, la voy a decir en su momento, Nicolás, pero estas personas no son para repartirles, no es para la repartija, no es para decirle cárguese de esto, son personas que como coordinadores ellos tienen que llamar a la más amplia unidad, y personalidades que están en diferentes regiones del país. Yo tengo un listado de personas idóneas, como gobernadores regionales, por ejemplo, que la vamos a decir más adelante, a la cual expreso mi saludo. Mesías Guevara, por ejemplo. No solamente Mesías Guevara, sino todos los gobiernos regionales que les importa el país, no todos los alcaldes, por ejemplo, que han venido solidarizándose, no solamente con el gesto de que hoy que te vas a hacer esto, es mentira, me conocen. Yo recorrí el país, conozco al pueblo, los alcaldes delegados, los centros poblados que hoy en día están sedientos de que se les dé la gran oportunidad para que empecemos de allá, por ejemplo, la gran infraestructura vial. Preocupados también por la situación de la salud, preocupados por la agricultura, ¿no? Las amas de casa que hoy en día de hoy preocupadas porque se les ha terminado todo con esta pandemia. Entonces, cosas así que no estamos acá pensando de que solamente hoy, bienvenido. Han llegado, por ejemplo, de diferentes espacios. Tengo mi equipo, evalúa la conversa. Estamos evaluando, estamos conversando, pero diciéndole, ¿sabe qué? Acá primero el país, primero el Perú. Traiga su experiencia, traiga su enfoque, pero acá yo no le voy a dar nada. Pedro, no le voy a pagar. Kurt Burneo ha escrito, precisando, dice: hace algunos días el profesor Castillo me pidió colaborar para trabajar plan de gobierno. Frente a ello le referí dos condiciones: deslindar públicamente con el señor Cerrón y modificar las varias propuestas por el lado económico. La decisión dependerá del candidato Castillo. ¿Esto qué significa? Porque a esto ha respondido Vladimir Cerrón diciendo... lo dijo después que en sus 13 lo echó. Usted fracasó en los gobiernos neoliberales de Toledo y Humala. Poner condiciones es falta de tino político. Tuvo la oportunidad para que los pobres puedan tener un mejor futuro, pero apostó por el servilismo al FMI. No lo necesitamos, le dice Vladimir Cerrón. No, para nada. Me ratifico acá, ¿no? De que aparte de opiniones personales, de lo que se venga o lo que se deje de decir, hemos hablado y tenemos la palabra seria con el señor Kurt Burneo y va a estar formando parte de este equipo, ¿no? Lejos de estar juzgando lo que hizo o no hizo, pero acá estamos por el país, gente que opine, que deje de opinar, pero la experiencia dice lo contrario. Entonces, personalidades... Pero estás en este momento tú estás, o sea, Vladimir Cerrón está diciendo Kurt Burneo no va. Y tú dices, Kurt Burneo sí va. No tiene nada que ver acá el señor Cerrón. El señor Cerrón tiene que entender que esta no es su lucha, esta es la lucha del pueblo, ¿no? En lo que tiene que meterse el señor Cerrón es decir, ¿sabe qué? Yo soy el secretario de su partido. Entonces, yo agradezco a la militancia, agradezco a Perú Libre, que ha sabido entender estas cosas. ¿Por qué? Porque más allá del partido y más allá de Pedro Castillo está el Perú. Estamos acá por convocatoria del Perú y muy agradecido por eso. Y así de igual manera también hacemos la más amplia convocatoria a las organizaciones, como lo han venido haciendo, por ejemplo, algunos equipos de algunos gobiernos regionales. Yo tengo este equipo, tengo lo otro. Agradezco, por ejemplo, a los comerciantes de Gamarra, que el día de hoy vamos a reunirnos inmediatamente saliendo de acá con la finalidad de decir, ¿sabe qué? Tengo algunos nombres, conocemos a estos, conocemos lo otro. Hay personalidades que no quieren participar políticamente porque desgraciadamente la política te ensucia,
yo tomo la palabra, por ejemplo, de unas personas que nos han dicho, pero están preocupados por el Perú porque ¿sabe qué? No, ya los ahorros que tengo la voy a salir del exterior, quiero comprarme una casa porque nos vas a quitar el... ¿Quién sacó semejante cosa, no? ¿De dónde sacaron que le vas a quitar su casa, que vas a estatizar las cosas? Pero es por que Dios, si yo no sé Pedro, cómo puedo entender esta cosa. Si tú lees el programa de Vladimir Cerrón, es decir, es un programa que asusta a sectores de la población. O sea, se asustan, pueden o no tener razón, pero se asustan. Reitero, mi estimado Nicolás, es su ideario del partido, es su ideario de Perú Libre. Y un ideario no puede estar pensando en poner una cosa que el Perú necesita, cosas emergentes en este momento, ¿no? Entonces, queremos manifestar de que más allá de situaciones de idearios o puntos de vista, lo que hoy en día, por ejemplo, vamos a hacer público, ¿no? Y dándole la potestad también a las personas identificadas con esta causa, el plan de los 100 primeros días, lo que tenemos que hacer, y es lo que tenemos que hacer empezando por la salud, por lo más emergente, ¿no? Y rescatando lo bueno que ha hecho el señor Sagasti, ¿no? El problema de las vacunas que ya debería en todo caso asumirse, y acá una vez más nos ratificamos de que nosotros últimamente hemos nuevamente tenido contacto, por ejemplo, con el gobierno ruso, de que a partir de agosto, a partir de los resultados que se dé el 6 de junio, vamos a asumir, en todo caso ya formalizar, por ejemplo, estos 20 millones de vacunas que tenemos que asumirla y traerla desde Rusia, que está encaminado, pero cosas así que nos ayuden a fortalecer. Ahora, el gobierno ha dicho que están avanzando y avanzadas esas negociaciones, pero, o sea, lo que tú estás diciendo, Pedro, es que existiría, por ejemplo, la posibilidad de que Óscar Ugarte siga siendo ministro de Salud. ¿Perdón? ¿Existe esa posibilidad? No te entendí, ¿me dices? O sea, si Pedro Castillo gana las elecciones, Óscar Ugarte, actual ministro de Salud, ¿podría seguir siendo ministro de Salud o no? Pero las cosas que están buenas y se encaminan de mejor manera, ¿por qué no? ¿Quién ha dicho que va a hacer todo lo contrario? Se tiene que evaluar y se tiene que posicionar. Entonces, más allá de personas, más allá de que está haciendo bien las cosas, es el pueblo que tiene que tener la confianza, ¿no? Acá el credencial no lo va a dar el partido, no lo va a dar Pedro Castillo. Las personas tenemos que acreditarnos ante el pueblo. Es el pueblo el que tiene que acreditar con su trabajo, con su lealtad, con su honestidad a las autoridades. Pero sí tenemos que asumir... no está excluida esa posibilidad, Pedro. Pero ¿por qué vamos a excluir? Es que parece futbolista, yo te pregunto, o sea, no está excluida esa posibilidad. No está excluida esa posibilidad de los que están haciendo bien las cosas. Somos demócratas. Hemos venido acá para encaminar el país, no pensar en individuos, no pensar en equipos que la quieres imponer. Porque he visto, por ejemplo, que gobierno tras gobierno se alían de unas cuantas personalidades, de experiencia, de profesionales, les encarga su ministerio y eso fue todo su equipo, y al final ¿cómo terminan los ministerios? ¿Cómo terminan los ministros? No terminan siendo censurados, no terminan siendo vacados, no terminan en la cárcel y también con sus dirigentes y sus cabecillas políticos, inclusive jugándose del país. Entonces, más allá de equipos técnicos, tenemos que pensar en un plan para gobernar, y ese plan para gobernar significa que hay que asumir responsabilidades compartidas, no solamente pensando en Lima, sino pensando en las regiones. Hay muchísimas personas identificadas, profesionales en el interior del país que necesitan ser convocados. Cuando llegamos nosotros a las regiones, nos sentamos a conversar luego de nuestras movilizaciones. No vamos solamente por pasar a la calle, por llenar una plaza, nos vamos a conversar con personas idóneas, porque eso se hace con anticipación. Yo tengo una infinidad de profesionales y de personalidades a nivel nacional en cada una de las regiones, ¿no? Entonces, ¿en quién tenemos que pensar? En personas idóneas que quieren poner el hombro para sacar adelante este país. Pedro, saliéndonos un poquito por un momento, me recuerdan que la Fiscalía acaba de decidir abrir una investigación en contra tuya con respecto a la omisión de la información con respecto a la empresa que tú tenías constituida en Chota. Bueno, mira, o sea, yo como maestro, y como lo tiene cualquier ciudadano común y corriente,
en el marco de la institucionalidad, de querer ser una persona emprendedora. Se hubo una iniciativa de querer formar una pequeña empresa, pero recuerdo que solamente sacamos el nombre, nunca tuvimos la posibilidad ni la facilidad de la SUNAT para ejercerla para eso, y también no me la declaré porque también hace tiempo se la dejé por desapercibido. Nunca tuve yo la posibilidad, nunca se boleteó. O sea, nunca funcionó esa empresa. Nunca funcionó, nunca se boleteó, nunca, ni siquiera he tenido, ni siquiera me he interesado últimamente por eso, porque veía, por ejemplo, que como también la SUNAT a veces cuando quieres hacer algo, a veces te pone una serie de trabas, ¿no? Pero se dice a los cuatro vientos ahora, está por los medios de comunicación, y no se dice de las cosas grandes, por ejemplo, ¿no? De muchas cosas que no se han declarado cuando vienen de otras canteras políticas, de líderes políticos. Bueno, pero eso es parte de la contienda que se tiene que sacar. Que me saquen lo que quieran. Que vengan acá y digan, ¿sabe qué tanto robar? Claro, porque una de las cosas que dicen, sí, pero la empresa declara 10.000 soles de capital, ¿de dónde salió el dinero? Si el profesor vive Nunca. Yo acá estoy dispuesto que se hagan todas las investigaciones, ¿no? A las autoridades que tienen que ver con las investigaciones. Me gustan las investigaciones, que se hagan las investigaciones. Y si hay que ir a un lugar donde ellos de repente quieren ir a un lugar donde ellos no conocen para ver la realidad de las cosas, yo mismo las puedo apoyar. Conmigo podemos ir, no hay ningún problema, pero acá las cosas claras, mi estimado Nicolás. Me preocupa el país en la situación de emergencia de la salud, me preocupa el empleo, me preocupa miles de compatriotas que antes de la pandemia estaban en condiciones de pobreza, hoy están en condiciones de extrema pobreza. Y me ratifico acá una vez más que somos un gobierno demócrata, vamos a respetar las institucionalidades, pero existen las instituciones, pero no han funcionado. Y no funciona. El problema burocrático, el problema de la corrupción, que es un problema que campea por todo lado, ¿no? Y tienes a un país inmensamente rico que no se distribuye bien la riqueza para darle a unos cuantos y a unos puñados. Claro, pero simplemente en eso tenemos que quería pensar, ¿no? llegar, Pedro. Es decir, la gran paradoja del Perú es que somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos fundamentalmente por los impresionantes ingresos que hemos tenido de la exportación, particularmente de nuestros minerales, y la distribución de esa riqueza que se ha producido, más allá que pueda ser más, es que se ha administrado muy mal y se ha gestionado muy mal. Entonces la pregunta que yo quisiera me respondas después de la pausa, porque son las 9:30 y tenemos que ir a la pausa, es ¿cuál es el cambio que propone producir el profesor Pedro Castillo? Porque yo creo que, y por lo menos mi percepción personal, es que el peor error que podría cometerse no es botar el agua sucia, es decir, limpiar lo que está mal, sino tirar el agua con el niño adentro, es decir, y quedarnos sin qué repartir por un erróneo manejo de nuestra relación con los inversionistas internacionales. Pero dejo la pregunta para después de la pausa. Nicolás, muchas gracias. La dejo para después de la pausa. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en nuestra secuencia Elige Bien y está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Libre. Pedro, preguntaba antes de la pausa, ¿cuál va a ser el manejo con respecto, en el caso puntual de la inversión minera, transnacional? ¿Se va a expulsar a los inversionistas internacionales? ¿Se va a estatizar la extracción minera en el Perú? ¿Cuál es la propuesta de Pedro Castillo? Ese es otro temor, es otro cuco que te han sembrado. Nosotros lo que vamos a hacer... Pero lo dice, Pedro, es que lo que dice es lo que dice el ideario de ser respetuoso, mi estimado Nicolás. Yo te voy a enviar el plan de gobierno que nosotros hemos hecho ingresar, que dista mucho de... Una cosa es el ideario, por favor, del partido, y otra cosa es el plan de gobierno que se ha hecho, que hemos ingresado, y se nos han montado muchísimos planes de gobierno, se nos han montado mucho, incluso cosas que no vienen al caso, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá, eso pasa por la voluntad del pueblo. Nosotros convocamos a un referéndum, y en ese marco, si la población dice cambies en la Constitución y hay que instalar la Asamblea Nacional Constituyente, que se debata en la Asamblea Nacional Constituyente, y en ese marco creemos importante si hay que renovar los contratos, si hay que renegociar los contratos con las grandes empresas transnacionales, con las empresas mineras, más que todo, empezando por ahí, porque no es justo también cuando vemos tremenda realidad que la riqueza del país ha salido de la nación,
Entonces vamos a agotar todo el diálogo con la finalidad de conversar con estas empresas y decirles, ¿sabes qué? Basta pues de lucrar tanto, te está llevando la riqueza, no estás invirtiendo en el país, no generas empleo y estás dejando miseria, estás dejando contaminación, dejas a los pueblos destruidos, dejas a mi pueblo sin educación, dejas a mi pueblo sin salud, dejas a mi pueblo sin cama SUSI, se tiene que comprar por su propia cuenta una mascarilla, llevar un balde de agua a los lugares más lejanos. Entonces, teniendo tanta riqueza, y es necesario que se renegocie, que se revise. Y si el pueblo dice que no, entonces seremos respetuosos de eso, ¿no? Pero está bien que el pueblo decida en las instancias que se le convoque, pero el problema es que decide en función de que las propuestas que se le hagan. Entonces, por ejemplo, en esta discusión hay contratos mineros. Esos contratos pueden ser mejor y más favorables al país, probablemente. Pero, sí, pero lo que tenemos que hacer, Nicolás, agotar. Pero el gran problema, yo te digo, por ejemplo, la empresa Antamina paga $2,5 millones al día de impuestos. Hay regiones a las que han entrado 5.000, 10.000, 15.000 millones de soles por canon en los últimos años. Y uno se pregunta, ¿dónde está esa plata? Se gastó mal, Pedro. Sí. Se robaron esa plata, la mal utilizaron o la devolvieron porque no la utilizaron. Por eso. Entonces, eso es un asunto. Lo que tenemos que hacer es mejorar las instituciones, lo que tenemos que hacer es mejorar las instituciones, mejorar, por ejemplo, a diferentes. Oye, hermano, hoy todo el mundo, en todo espacio, en todas instituciones del Estado, están abiertos, se han abierto estos espacios para que roben, para que se aprovechen de los cargos, para que se aprovechen y se coludan con la empresa, con otro, y al final actúan de espaldas al pueblo. Entonces creemos importante que juntamente con estas cosas que vamos a revisar, que se revise agotando todo tipo de diálogo primero. Y si no están de acuerdo, es el pueblo que tiene que asumirla en el marco de esta Asamblea Nacional Constituyente, y estos recursos que se están llevando, el oro que se está llevando, la riqueza que se está llevando, que están saliendo, se han salido de la nación, se han salido del país, la tenemos que nacionalizar si el pueblo la quiere, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Traerlos y darle a nuestros hermanos empresarios peruanos, con la finalidad de que estos empresarios, estos micros y pequeños y medianos empresarios, ya con más allá vuelvan a ser grandes empresarios en el país y que inviertan en el país, que generen empleo, que le den confianza. Pero el tema es que nosotros no tenemos ni los recursos ni la tecnología para extraer ese y vamos mineral. A estar, Nicolás, pero no podemos seguir quejándonos, no podemos seguir quejándonos, Nicolás, todo el tiempo que no tenemos. La podemos tener. Yo desde acá me ratifico, por ejemplo, en la creación de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, y agradezco a los científicos del país y del mundo que sostuvimos una reunión donde ellos dicen, es necesario y es urgente, el pueblo de Perú no debería estar en estas condiciones hace mucho tiempo si hubiese habido los gobiernos pensando en la educación, pensando en la investigación. ¿Por qué no, por ejemplo, descentralizar a la Universidad de San Marcos, descentralizar a la Universidad de Ingeniería, y que tengas en las regiones, por ejemplo, ya personas que idóneas? Hay muchísima juventud sediento de que quieren contribuir a su país, pero el Estado nos abandona. Vamos a darle un presupuesto a la investigación en el marco, no solamente en las universidades, sino también a este ministerio, para que se industrialice el país y dejemos solamente pensando de que siempre somos ricos, pero la riqueza no está acá. Traigamos, por ejemplo, todo lo que significa la tecnología, la ciencia de otros países. Pedro, discúlpame, pero, o sea, ya, un tema es si los contratos que tenemos pueden ser mejores. Es decir, nosotros tenemos el recurso, pero no tenemos ni la plata ni la tecnología para sacar el mineral. Y hay 500, 600 mil millones de dólares enterrados en mineral en el Perú, que podrían servir para transformar la vida de los peruanos. Ya, ¿tú esos contratos los puedes modificar? ¿No? ¿Los nuevos contratos los puedes hacer mejor o no? Por supuesto que es una discusión legítima. Pero tenemos un montón de recursos, Pedro, muchísimos recursos que se malusan. El 40% en promedio del canon se devuelve, no se usa. Sí, y el dinero, Nicolás, insisto, ¿y sabes por qué pasa eso? Pero Nicolás, cuando yo te digo, ¿sabes por qué pasa eso, Nicolás? Es un asunto relevante. Nicolás, es que pasa eso porque se ha pensado que el Perú es solamente Lima. El problema que conduce los ministerios, el problema que están arriba, las personas que se les daba el poder para que asuman conducir un ministerio, los recursos, lo primero que hacen, no piensan en el pueblo. Piensan en ellos, piensan en su bolsillo, piensan en su entorno. Eso tiene que terminar. Acá las personas que van a estar con este gobierno no piensen que la vamos a duplicar el sueldo y que van a tener el mismo sueldo del ministro.
Las personas que hemos hablado ya, primero pensemos en el país, pensemos en esa persona que necesita agua, que necesita luz, que necesita tener espacio para sus hijos, que necesita salir de esta agonía. Entonces, es cierto, hemos encontrado, tú llegas a un ministerio, y luego lo que decía la vez pasada, por ejemplo, cuando vienen los alcaldes, los gobernadores regionales, a pedir algo para su región, para su pueblo, le enseñan a ser corrupto con la norma en la mano, le dicen, ¿sabe qué? Está escrito. Oye, por eso es que la gente dice, sí, mi alcalde, mi gobernador está haciendo obras aunque robe. ¿Qué cosa es eso? Entonces pasa por ahí porque tenemos que sincerarnos. ¿Es un sol que robes al pueblo? ¿Qué cosa es eso? Lo que tienes que darle a distribuir la economía a que llegue a los últimos rincones del país. Yo te pregunté en la entrevista que tuvimos antes con respecto al indulto de Alberto Fujimori y el indulto a Antauro Humala. ¿Cuál es el tratamiento que un gobierno, que Pedro Castillo, presidente de la República, tendría de estos dos temas? Bueno, nosotros ya hemos declarado, Alberto Nicolás, Fujimori y Antauro Humala. Ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho con anticipación. Yo creo que volver a repetirla no viene al caso. Creemos importante que más allá de las libertades, creemos que más allá de los problemas, quién se ha comprado un pleito y está en las rejas o no lo está, esa actitud, porque ha faltado también una orientación a la sociedad. No solamente el caso de personas de las que están mencionando, hay muchísimos compatriotas, muchos hermanos que están purgando una condena, por no decir inocentemente, y hay muchísimos que tienen que el pueblo las condena, sí, tiene muchos delitos afuera y no están purgando condena. Entonces, ¿eso por qué pasa? Pasa porque también hay que reformular o hay que mejorar también el Sistema Nacional de Justicia. ¿Por qué no, mi estimado Nicolás, por ejemplo, lo que lo dicen en el mismo entorno del Poder Judicial? ¿Por qué no, por ejemplo, que los jueces deben ser también elegidos por mandato de su misma rama? Entonces, cosas así que se hagan con transparencia. Creemos importante que no solamente pasa por la situación de justicia, sino de recuperación. Eso está bien, y eso es una discusión que hay que tener, pero yo te pregunto puntualmente sobre el caso de Antauro Humala, que se ha convertido en un tema de controversia. O sea, Pedro Castillo, instalado como presidente, ¿va a indultar a Antauro Humala, sí o no? Bueno, nosotros ya tenemos toda un punto de vista. Yo creo que las cosas que se dan, y por exceso de carcelería, que se evalúe, que se vea de qué manera se la da, si tiene la opción se la va a dar, pero más allá de eso, creemos importante de que es el pueblo que tiene que juzgar el accionar, ¿no? Entonces, queremos manifestar también de que en el marco de que si viene una persona u otra persona a entrometerse, por ejemplo, en una gestión, no la vamos a permitir, porque también es necesario que primero escuchar a las organizaciones, tener en sintonía, por ejemplo, con las personalidades, de qué manera vamos a encaminar, no solamente en el marco de la economía, sino la moral del país. Yo quisiera, Pedro, que escuchemos algo que acaba de decir Antauro Humala, ¿no? Para el comercio. Adelante, por favor, escuchémoslo. Analizar y decidir. Lo otro es, puedo regresar al ejército. Ya, mi promoción agarra el comando del ejército en 2021, el próximo año. Entonces ya hay un juicio pendiente de retorno al ejército, y ahorita que manejamos el ejecutivo, simplemente el ejército se allana. Hay otro escenario también bonito. Hay que estudiar la experiencia de Allende. Si no se tiene bien controlada la Fuerza Armada, va a salir un Pinochet. Y ahí López Aliaga va a estar estimulando eso. La Marina de Guerra está recontra preocupada. Mira, se viene un proceso revolucionario, se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de la Fuerza Armada, y la extrema derecha está desesperada, empezando por Porqui. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de la Fuerza Armada, ¿no? El único que puede aguantarle a la Fuerza Armada en el poder soy yo, a Pedro Castillo. ¿Ya? Eso que lo tenga claro. Y ahorita también al ver de que este año, el 31 de diciembre, termina la promoción de Ollanta de estar al comando del ejército. El 1 de enero del próximo año entra mi promoción, y se queda por 2 años a 3 años a comandar el ejército. ¿Ya? Entonces es la promoción de Antauro Humala la que va a ser el comando del ejército durante el gobierno de Castillo, por si acaso. Eso es lo que dice,
Bueno, yo creo que más allá de opiniones personales está el Perú, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que diga no solamente el entorno de cada uno de los sectores. Yo confío en la vía democrática de un país, y si el gobierno de Pedro Castillo no está en sintonía con el país, no hay necesidad que me diga, ¿sabe qué? La vamos a derrocar, la vamos a expulsar. Cada persona es consciente de lo que hace o deje de hacer en este marco, pero yo creo que las opiniones vertidas... Y sobre este tema del golpe de Estado, porque hay gente que dice, si se instaura un gobierno de Pedro Castillo, se va a producir un golpe de Estado, o debería producirse un golpe de Estado. Bueno, ¿qué es lo que responde Pedro Castillo a eso? No se me ha pasado eso por la cabeza, porque estoy pensando en el país, pensando en rescatar la economía. Estoy pensando en esos niños que no tienen internet, estoy pensando en esas escuelas que están cayéndose, pensando en las personas que hay que sacarlo de este momento de la salud. Más allá de, bueno, si eso es delito, luchar por la educación, por la salud, por otra cosa, ya no le importa al país, también seré respetuoso, por ejemplo, de la vía democrática y el pensamiento de los peruanos, ¿no? Entonces, estoy centrado en estas cosas de hacer una más amplia convocatoria a las personalidades y formar este equipo fuerza, este plan de que el Perú necesita a partir ya del 28 de julio, ¿no? Y ratificarme acá la posibilidad. La gran preocupación que tenemos es por esta emergencia por la cual atravesamos, que reactivar la economía, generar empleo de los micros y pequeños empresarios, el problema del transporte, el problema de los agricultores, que es nuestra gran preocupación, el problema de la inseguridad, ¿no? Y si por luchar por eso generamos, si se piensa o se dice que vamos a generar inestabilidad, yo me ratifico acá una vez más que vamos a ser respetuosos de las organizaciones, de las instituciones, y es más, no se está pensando acá ni quitarle a nadie sus cosas, ni la persona que han hecho fortuna. Ay, si no, ya voy a vender mi casa, voy a sacar mis ahorros del país. Tranquilo. Pero para salir del tema de Antauro, ¿tú has hablado con Antauro? ¿Has tenido contacto directo con él? Bueno, hace un par de años tuvimos la oportunidad de tener un contacto a través de unos terceros, ¿no? Saludarlos, hacer llegar, como lo podemos hacer con cualquier persona, ¿no? Como lo tenemos que hacer en el marco de una persona libre, ¿no? Pero más allá creemos importante de que llamar eso a la insurgencia, llamar a otra cosa, eso no viene al caso, mi estimado Nicolás, ya que vamos a ser respetuosos del país íntegramente. Entonces en el tema de, es decir, ustedes han establecido un acuerdo, una especie de alianza con Verónica Mendoza y Nuevo Perú y Juntos por el Perú. Pero uno de los temas que está planteado en la controversia y que Susel Paredes lo ha puesto sobre la mesa son la posición de Pedro Castillo y de lo que sería un eventual gobierno de Pedro Castillo con respecto a la comunidad LGTBQ, es decir, a la comunidad de gays, lesbianas en el Perú. ¿Cuál es la posición sobre esto? Nosotros hemos sido claros, hemos sido claros. Para nosotros, de repente, ver este caso no es en el momento, no es la prioridad. Yo planteo también que eso, si se apertura, por ejemplo, en el marco de la nueva Constitución, que estos espacios también tengan su oportunidad y se debatan, se discutan en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Acá nadie está excluyendo a nadie, pero creemos importante que tenemos que respetar a la familia, tenemos que respetar a la escuela. Para nosotros la cédula fundamental de esta sociedad es la familia, a la cual tenemos que darle y revalorarla, a la escuela también. Eso pasa porque también en el marco de una nueva currícula que vuelvan a gestarse desde abajo, los jóvenes, los niños tienen que tener una postura como se ha venido dando, ¿no? La educación primero, ¿no? Ahora, con respecto al tema, es decir, se han circulado diversos documentos reclamando compromisos, ¿no es cierto? Uno lo hizo la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas, con transparencia, reclamando, y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una serie de compromisos. ¿Va a producirse un acto para la firma de este compromiso? El debate podría ser un espacio para la firma de este compromiso con respecto a una serie de... Yo creo, Nicolás, que más allá de firmar una hoja, más allá de compromisos, hay muchísimos compromisos que muchos candidatos, personas que han ejercido el poder en diferentes estamentos del Estado, han firmado hojas, han firmado compromisos y su accionar ha sido distinto.
Yo creo que acá nos ponemos a disposición del pueblo y el pueblo sea quien nos juzga por la responsabilidad y por el mandato que nos tienen el mandato que tiene que asumirse, ¿no? Porque muchas veces se han firmado diciéndose que esto, lo otro, y su accionar ha sido distinto. Entonces, a la persona se le juzga y se lo conoce por sus hechos, no por los papeles que se firme, pero el marco de la formalidad, el marco de decir compromisos firmados, más allá de una firma, creo que va la lealtad por nuestro pueblo. Eso lo hemos hecho y eso lo hemos pregonado y lo hemos asumido cuando hemos estado frente a estos niños inocentes, a la formación de generaciones, y que hoy en día nuestros jóvenes, nuestros exalumnos nos están dando la razón. Yo no firmé ningún compromiso con mi país, no firmé ningún compromiso con mis alumnos, y hoy recibo ese agradecimiento de mi pueblo cuando dice, ¿sabe qué? Si hay una lealtad y algo por hacerlo. Y hay muchos papeles que se han firmado y en la práctica se han olvidado y han denigrado por mucho tiempo al país. Entonces, los papeles que vengan para firmar, primero también hay que ir en sintonía con la población, ¿no? Me gustaría firmar un pacto con el país cuando el pueblo también sostenga y ponga de su parte para sacar adelante, ¿no? Salir de esta crisis generalizada, invertir en el país y que también nos ayuden a luchar contra los abusos que se dan, por ejemplo, de algunas empresas en el país, el abuso que que asumen algunas autoridades cuando les encargas un proyecto, un presupuesto y no lo hace llegar a su pueblo. Que tengan una participación abierta las organizaciones, el pueblo organizado, para controlar los presupuestos. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi estimado Nicolás, en estos últimos tiempos? Lo que ha pasado, por ejemplo, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, hay empresas que te vienen al Ministerio de Educación, se coluden con las autoridades, arman un expediente para ellos, para sacar el presupuesto, pero hay otro expediente que le dan al pueblo cuando el pueblo quiere fiscalizar y no quieren darle, por ejemplo, los expedientes, cuando se hace una obra, quieren ver la calidad de los materiales, quieren ver, por ejemplo, a cuánto asciende el presupuesto, y esas cosas se las esconden, con la finalidad de alguna u otra forma sacarse el dinero para ellos. Entonces, cosas así. Claro, Pedro, pero no se puede eximir de responsabilidad a las autoridades locales y regionales. Es decir, es claro que en los circuitos de corrupción participan también los ministerios, pero la cantidad de casos de corrupción y de mal manejo en las regiones es simplemente, sí, porque solamente se le ha dado y ha perjudicado gravemente a la gente. Pero se le ha facultado desde arriba, desde el sistema, desde el gobierno. Entonces, hay que darle la potestad a las organizaciones que no solamente fiscalicen, sino que tengan las personas, que sean ellas las actores directas también para no solamente ser parte del presupuesto, sino para que trabajen, se encamine el trabajo. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en el caso de las rondas campesinas, cuando hemos pregonado, nos hemos ido al alcalde, señor, a tal fecha, a tal obra, a tal pueblo ha venido este presupuesto. Queremos que se nos diga cuánto de inversión, cuándo se va a hacer. Y muchas veces se la niega. No, huye el ingeniero, huye el empresario, huye los que están a cargo de la obra. Entonces, ¿por qué? Porque quien huye es el que tiene algo escondido. Entonces, cosas así que se tienen que mejorar, ¿no? Pedro, tú hiciste un reto a Keiko Fujimori de que fuera chota y ella fue. Luego le hiciste otro reto de que el segundo debate iba a ser, ¿por qué no lo hacían en Santa Mónica? Ella aceptó. Es más, han levantado ya un estrado ahí en Chorrillos, y Keiko Fujimori ha dicho que va a estar ahí a las 3 de la tarde esperándote. Pedro Castillo va a ir a Chorrillos hoy día en la tarde. ¿O no? Yo quisiera agradecer al pueblo peruano también por asumir, también ponernos una de otra forma algunas agendas. Nosotros tenemos ya una agenda estructurada, ¿no? Creemos importante manifestar de que somos respetuosos de las autoridades electorales. Hoy voy a cumplir una invitación que se me ha hecho en el distrito de La Victoria, ¿no? Y en la tarde tenemos unas reuniones con otras organizaciones que vienen del interior del país, y el día de mañana también estamos asumiendo otro trabajo a la cual yo creo que la agenda que nos ha puesto el país tenemos que ser respetuosos de ella. Más allá de los debates que se han dado, lo que quieren hacerse, vamos a ser respetuosos de este debate, de estos debates ya formales. Pero tú y eres consciente, Pedro, agradezco también. Pero tú eres consciente que tú has retado a Keiko a ir a Santa Mónica. Y ella dice, y además tengo pero Pedro no quiere venir, Pedro se corre, dice que se den los debates con el pueblo, más allá de ver algunas situaciones mediáticas, ¿no? Y tengo conocimiento, por ejemplo, de que el mismo Ministerio del Interior y las autoridades también no están dando, por ejemplo, las garantías necesarias
porque también es necesario, no nos vamos a exponer toda vez de que también ha habido públicamente a veces una insinuación llamando a cosas extremas a la cual también no podemos exponernos, ¿no? Entonces, por eso creemos importante, y más que todo, cumplir con una agenda que ya se ha estructurado hace días, ya no solamente con el equipo, sino también con algunas partes de los sectores Pedro, del acaba en la Municipalidad de La Victoria, me dicen que acaba de anunciar que no se ha dado autorización para la presentación de su plan de gobierno porque no le compete. Es decir, que ustedes han presentado una solicitud a la Municipalidad de La Victoria, pero no es la entidad encargada, y el ministro del Interior acaba de decir... nosotros no vamos a ir... Por favor, si me puedes escuchar, Pedro. José Hélice, ministro de Interior, acaba de poner en el Twitter que los órganos del Ministerio del Interior no pueden otorgar garantías a ninguna organización para el desarrollo de reuniones públicas debido al estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, la policía estará presente en todo evento que lo requiera para garantizar el orden y la seguridad. Sí, yo creo que están en los juicios. Ni la convocatoria Chorrillo, ni la convocatoria de ustedes a las 2 están autorizadas. Nosotros no hemos convocado ninguno. Yo estoy agradeciendo al pueblo de La Victoria, que la voy a ir a visitar. Yo no estoy convocando a ninguno de ellos, voy a ir a visitarlos, vamos a conversar con los empresarios y vamos a conversar con la gente que quiere conversar, algunas organizaciones. Y ahí vamos a dar a conocer qué cosa vamos a hacer durante estos primeros 100 días de gobierno. Por lo otro, no estamos insinuando a otras cosas, ¿no? Como lo hacemos siempre. A nosotros se nos ha estructurado un plan de trabajo, un itinerario para bajar a las regiones, los pueblos se organizan. Llegamos ahí y agradezco por la invitación que se hace. Ninguna convocatoria por parte nuestra. Lo de las 2 de la tarde, sueltamente. Pedro, lo de las 2 de la tarde, ¿qué? ¿Se va a presentar el plan de los primeros 100 días? ¿Se va a presentar el plan 200? ¿Qué es lo que se va a presentar vamos a presentar el plan de los 100 primeros días, mi estimado Nicolás, ¿no? Es necesario decirlo, y aprovechando la invitación que nos han hecho, y agradezco a los empresarios también de Gamarra, a otros empresarios que han venido, y a unas personalidades que el día de hoy también vamos a estar con ellos. De verdad, agradecerte, Nicolás, por este espacio. Ceballos, Juan Pari y el doctor Abelino Guillén van a estar en esta presentación del día de hoy. ¿Se puede saber si ellos van a estar? ¿Quién más forma parte del equipo de plan de gobierno de Pedro Castillo? Bueno, y lo diremos en su momento, Nicolás. Voy a soltar algunos nombres, tranquilo nomás. Y habrán otras personalidades también, pero sí anuncio, por ejemplo, de que en la próxima, esta semana entrante, van a tener ya todo, en todo caso, una visión, y ponerles al tanto qué cosa vamos a hacer por el país. Acá la agenda Dina Boluarte ha anunciado, la candidata a la vicepresidencia, que el día martes se presentará el equipo técnico. ¿Es así? Estamos evaluando si es el martes o es el miércoles, va a depender, porque también están llegando algunas organizaciones y otras personalidades, ¿no?, que se han sumado a esta causa, y todo está en función a que nos pongamos de acuerdo también con el resto de personalidades que tenemos ahí pendiente hoy y mañana. De mi parte, yo te agradezco, Nicolás. ¿Cuál es la posición? Yo no quisiera terminar la entrevista sin este interrogante sobre la Defensoría del Pueblo, porque ha habido dos posiciones contradictorias tuyas, Pedro. Tú hiciste un ataque muy duro en una manifestación a la Defensoría, pero luego pediste garantías a la propia Defensoría cuando sentías que... En concreto, Nicolás, mira, yo pienso que las instituciones creadas por el Estado... Exitosa. Es para el Estado, es para el pueblo. Yo enseño, por ejemplo, cuál es la función en mis alumnos. Digo, hay una defensoría, pero cuando el pueblo está agredido y no veo, por ejemplo, su accionar, por ejemplo, no se vincula o no se come en el pleito de grandes cosas que han pasado en el país, el problema de la pandemia, el problema de tantos muertos, el problema del sinceramiento, el problema graves que se han dado, por ejemplo, en diferentes regímenes. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? El problema que se dan, hoy te amenazan de muerte, ni siquiera de oficio salen a decirte. Entonces lo que queremos hacer es ver si, en todo caso, si estas instituciones están al lado del pueblo, al lado del ciudadano. Igual con lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional,
se decía, por ejemplo, de que ¿y para qué están ahí? Entonces, si no vamos a llegar para servir, no vamos a llegar por el país y para el pueblo, la tenemos que mejorar, que se reorganice, se evalúe y se vea, ¿no? Entonces, cosas así que no... Pedro, ¿cuál es para terminar, tu opinión sobre las encuestas, la tendencia que están marcando las encuestas? Es que Keiko Fujimori está subiendo, es más, Datum Internacional acaba de hacer el primer simulacro de votación esta semana, que es el entregar una cédula, que es un sistema de recolección de opinión bastante confiable, y el resultado es 44-41, es decir, es prácticamente un empate. Bueno, ¿Qué es lo que piensa Pedro Castillo? Jamás se me ha pasado dar credibilidad, cualquiera sea la intención o la voluntad de las encuestadoras, porque yo las vivo y las siento las encuestas en el pueblo. Entonces, mira lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Exitosa. Entonces, ¿cómo puedes creer en algo así, que ni siquiera aparecíamos nosotros ni en cuarto o quinto lugar? Entonces, no me dejo llevar, ni tampoco estoy interesado en leer lo que digan las encuestas, sino más bien en lo que piensa el pueblo, en lo que dice el pueblo, ¿no? Yo agradezco, Nicolás, al pueblo peruano. Agradezco a los hombres y mujeres que se identifican en esta causa, y que acá tienen una persona que, más allá de ser luchador, de ser maestro, está interesado por los grandes problemas que tiene el país. Y llamo a los empresarios a no tener miedo, porque este es un gobierno que la va a hacer, este es un gobierno que no solamente le va a dar seguridad jurídica, no solamente le va a dar posibilidad para posicionar al empresariado, sino que también queremos ordenar el país, y la vamos a ordenar juntos con este pueblo, juntos con los hombres y mujeres que necesitan una justicia, educación de calidad, un derecho a la salud con enfoque preventivo, ¿no? Y poniendo también nuestra experiencia para combatir con los grandes problemas como la delincuencia, ¿no? Y con las grandes desigualdades de este país. De mi parte te agradezco bastante, Nicolás, muchísimas gracias. Hoy a las 10 ya debería, en todo caso, asumir una coordinación con unos hermanos y unos compañeros y los constitucionalistas de diferentes, no solamente de Lima, sino también de otras regiones que han venido. Voy a sostener una reunión de inmediato, y luego también con unos empresarios a partir del mediodía. Muchas gracias, mi estimado Nicolás, por este espacio. Saludarte nuevamente. Muchas gracias a todos. Saludar a Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Libre. Nosotros reiteramos que ocurra lo mismo que ocurrió la semana inmediatamente después de la primera vuelta, donde escuchamos primero a Keiko Fujimori y al día siguiente a Pedro Castillo Terrones. Estamos seguros de que va a ocurrir exactamente lo mismo, y que vamos a tener la oportunidad de conversar con Keiko Fujimori sobre lo que son sus propuestas.